Bendiciones, mi querido. Vamos a tener el tema de este día. Se titula, vamos a analizar la serie Las siete trompetas. Las siete trompetas del Apocalipsis. Al empezar el tema, vamos a tener una palabra de oración para así dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo. Mira, mi Dios, ahora que voy a tener la serie Las siete trompetas, permite que tu Santo Espíritu me dé espíritu entendido para darme a entender. Todo eso, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues, mi querido, el último tema que tuve fue el séptimo sello. Silencio en el cielo casi por media hora. Fue el último tema que tuvimos en el Señor. Hoy comenzaremos la serie Las siete trompetas. En ese tema de las siete trompetas, vamos a empezar trompeta tras trompeta. Hoy vamos a tener la primera trompeta en el Señor, para así empezar lo que es la serie. Entonces, la primera trompeta se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 8, el verso 7. Pero al analizar el tema de las trompetas, podemos encontrar que las primeras cuatro se encuentran en el pasado y las últimas tres se encuentran en el futuro. Es un dato que debemos entender y se conocen como los tres ayes. En ese contexto, al empezar este tema, debemos tener en claro algo. Las profecías no son doctrinas. La profecía no son doctrinas. Especifico y aclaro eso en el Señor, porque nosotros como adventistas del séptimo día tenemos 28 doctrinas, que para ser adventistas del séptimo día debemos estar de acuerdo, porque esos son los principios, los parámetros que en un momento determinado tenemos como iglesia, con el correr de los tiempos. Entonces, las profecías no son doctrinas. Yo para ser adventista del séptimo día debo estar en armonía con esas 28 doctrinas. Digo esto y especifico esto en ese sentido para darnos a entender con relación al tema. Porque es un tema muy complicado, el tema de la trompeta. Cualquiera no asiste cuando estaban dando esa clase, tanto a nivel de laico como también a nivel de los ministros, porque miren, el tema no es fácil. En el tema pasado, como decía, toqué Apocalipsis 8.1, silencio en el cielo casi por media hora, y al tocar ya ese tema, terminar con la serie de los sellos, dije que iba a entrar al tema de las trompetas, iba a tocar lo que es resurrección especial o parcial. Una resurrección especial que se habla poco en el ámbito adventista, pero que es real. De ciertos impíos que van a morir 3 veces. Oiga, ciertos impíos que van a morir 3 veces y ciertos justos que van a resucitar para presenciar la segunda venida de Cristo a partir del año 1844. Tocaré ese tema, la resurrección especial, porque lo prediqué en una iglesia, pero casi siempre no hay mucho tiempo. Y al no haber mucho tiempo, en un momento determinado, tengo que hablar un poquito rápido. Lo grabaré el tema nuevamente con relación a ese sentido, porque... Y luego dije que tendría el tema Apocalipsis 17, que es un tema sumamente también candente, lo cual no hay una posición oficial como iglesia de lo que es Apocalipsis 17, y los eruditos de todas las denominaciones religiosas tampoco se ponen de acuerdo con relación a Apocalipsis 17, porque Apocalipsis 17 hay eventos que lo dejan en el futuro y lo voy a aclarar más adelante. Eso así. Hace aproximadamente algunos 30 años atrás, si analizamos 30 años atrás o 32 años atrás, vendría a caer en el 1988. Estamos en el 2022, más o menos 32 años atrás. Nada más había dos interpretaciones de la trompeta. Una interpretación es que es una cita que tiene Elena, que sonarán una tras otra la trompeta, la cual lo daré en la segunda trompeta, esa cita. No la voy a dar ahora. Y dos interpretaciones de dos pastores que en el año 1839 expresaron el tema de la trompeta. Pero tengo que aclarar algo. Esos dos pastores fueron Josiah Smith y Carlos Fitch. Ellos fueron los primeros que tuvieron la interpretación de la trompeta.
Al interpretar la trompeta, ellos nada más tuvieron un solo inconveniente, que pusieron la trompeta en el futuro. Bien si he sido la única parte de las profecías, las trompetas, hubiesen sido la única parte de la profecía que no hubiesen interpretado los milleritas. Recuerdan, Guillermo Miller empezó en el año de 1820. Guillermo Miller, en el Señor. Cuando nos estábamos acercando al año 1844, comenzó a surgir el tema de las trompetas, porque los milleritas agarraron y todas las profecías, como esperaban a Jesús el 22 de octubre del año 1844, metieron todas las profecías, dándole su cumplimiento en el 1844. Pero con el correr de los años, quiero que tengan esto claro en el Señor. Tengo que especificar esto bien claro, porque es un tema candente, eso de la trompeta en el Señor. Hay 7 temas que son sumamente difíciles en el Señor de predicar. Lo diré ahorita, los 7 temas más difíciles de toda la Biblia de predicar. Entonces, los milleritas agarraron y aglomeraron todos los eventos proféticos, dándole su cumplimiento en el año 1844. Esos ministros tuvieron directamente, los dos ministros, José Smith y Carlos Fitt, tuvieron un solo inconveniente: mandaron la trompeta para el futuro. Y si analizamos haciendo una pequeña ecuación matemática, a partir del año 1839, que fue donde ellos tuvieron esas dos interpretaciones, esa interpretación de la trompeta, ellos dos, 1839 al 2022, que estamos a tal fecha, si retamos del 2022, les retamos 1839, daría un total de 183 años. De esos 183 años, solo han habido 7 interpretaciones de la trompeta. O sea, 183 años, solo han habido 7 interpretaciones de la trompeta. Es un tema sumamente candente que hay que tomar en cuenta. Y eso verdaderamente ha surgido así. Repito, esos dos predicadores, que fueron Josiah Smith y Carlos Fitt, tuvieron su interpretación de la trompeta y la mandaron para el futuro. Hoy vamos a aclarar bien con relación a la trompeta, porque es un tema sumamente candente. Con el correr de la historia, de esas 7 interpretaciones que ha habido en el Señor, a mí me ha llamado mucho la atención con relación a por qué no se tienen temas más a fondo de la trompeta. Yo he sido el primer anciano en 7 iglesias distintas y en 7 y con diferencia de distrito. Y en el Señor nunca he visto un predicador que vaya, y tengo 30 años en la iglesia, que vaya a mi congregación, en esa congregación que he estado como primer anciano, que haya predicado un tema de la trompeta. Voy a tocar los 7 temas, que al yo mencionarlo, usted va a analizar en su mente. Y va a decir, pero verdaderamente yo nunca he escuchado esos temas de los púlpitos de la iglesia. Porque una cosa es que usted abra YouTube, Facebook y así sucesivamente, íntegra, y usted escuche algún tema de alguien que le pone, pero usted personalmente, usted puede decir, me han predicado esos temas, eso me ha puesto a mí en el Señor en una posición de averiguar más a fondo con relación a esos temas difíciles. Los 7 temas más difíciles de toda la Biblia, y lo cual tal vez usted no haya tenido la oportunidad de escuchar en su congregación, pues es un tema sumamente difícil, que para dominarlo en el Señor, mediante la unción del Espíritu Santo más, hay que dar página para atrás. De los 7 temas, primer tema, Daniel 11. Es un tema sumamente difícil. Lo he predicado, tengo Daniel 11 en el Señor modestamente, en el Señor lo he predicado. Segundo tema, los 7 sellos. También un tema sumamente difícil. Luego le siguen las trompetas, como tercero. Cuarto, resurrección especial. Esa resurrección especial o parcial, un momento determinado. Quinto,
siguen la fiesta de las cabañas. El tema de la fiesta de las cabañas. 6. Siguen los 2 testigos de Apocalipsis 11, o los 2 olivos, o los 2 candeleros. Y número 7 sigue Apocalipsis 17. Un capítulo que todavía no tenemos una posición oficial con relación al capítulo 17 de Apocalipsis, igual que a la trompeta. Entonces eso me ha motivado en un momento determinado a hacer mis averiguaciones en el Señor y a predicar esos temas. De esos 7 temas, tengo 5 en el Señor, en nuestro canal, que usted puede accesar, se puede suscribir y accesar a ellos. He predicado 5 de ellos. Nada más no he predicado Apocalipsis 17 y la fiesta de las cabañas. Después los otros 5 los he tratado en el Señor. Pero si analizamos el tema a fondo, lo más correcto es que le demos su cumplimiento con el método de estudio historicista. Historicista porque los 2 ministros que en un momento determinado lo hicieron. El problema de ellos fue que la mandaron al futuro a la trompeta. Y ya han tocado, en la posición que tengo, han tocado 4. Hay 3 que están en el futuro. Las 5, las 6 y las 7. Entonces, basándolo en eso, haré yo mandar la trompeta al futuro en el Señor. Entonces, se han levantado algunos ministros que se pueden contar con los dedos de la mano derecha y sobran dedos de hablar de esos temas, de la trompeta, bien a fondo. Entonces, eso se ha movido así, ellos la mandaron para el futuro. Entonces, para estudiar la trompeta directamente debemos hacerlo con el método de estudio historicista. El método de estudio historicista para darle el cumplimiento según vayan cursando los periodos de la iglesia. Porque es sumamente interesante, mi querido, las trompetas, tanto las 7 iglesias como los sellos y la trompeta son paralelos. Eso hay que verlo a la vista de los 3 muebles del santuario, del candelabro, la mesa de los panes y los peces y el altar del incienso. La trompeta simboliza el altar del incienso, la mesa de los panes, los sellos y los candelabros, las 7 iglesias. En ese contexto que veo a la vista del santuario. Entonces, eso ha sido así. Y en un momento determinado, nosotros usamos el método de estudio, como le decía, historicista. Hubieron 2 sacerdotes jesuitas, y entre ellos había uno que era un doctor, que en un momento determinado hicieron algo. Emplearon 2 métodos de estudio. Uno es el preterismo y otro es el futurismo. En un momento determinado, lo que ellos 2 fueron 2 sacerdotes jesuitas, aproximadamente 400 años atrás, implementaron ese medio, porque al Papa no le podía decir la bestia, y como no podía decir la bestia, ni el hombre de pecado, de 2 Tesalonicenses 2:7, entonces implementaron ese método de estudio. El futurismo es el método de estudio que encarga de decir que los eventos se cumplirán en el futuro, los eventos proféticos. Por ejemplo, los evangélicos usan el método de estudio futurista. El preterismo, la Iglesia Católica usa el método de estudio preterista. Ese método de estudio, ellos dicen que los acontecimientos proféticos se cumplieron en el pasado. Y al darle su cumplimiento en el pasado, en un momento determinado, ya el Papa no es la bestia ni es el hombre de pecado, porque tanto el evangélico lo mandan para el futuro y ellos como católicos lo mandan para el pasado. Ya, por eso ustedes ven que se está esperando un anticristo, pero verdaderamente el verdadero anticristo es el Papa, el sistema papal, no la Iglesia Católica, como digo siempre. Nosotros los adventistas usamos el método de estudio historicista, que es el método más completo, porque va con el correr de la historia de las 7 iglesias en el orden. También usamos la escatología, que es el estudio de los eventos hasta la segunda venida de Cristo, en el plano escatológico. Se encarga del estudio de los eventos hasta la segunda venida de Cristo, no de poner tiempo ni nada por el estilo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. ¿Qué evento nosotros como adventistas estamos esperando? Una ley dominical. Ese evento no podemos decir cuándo va a surgir, pero sí sabemos que como evento va a ocurrir porque está profetizado mediante la sierva de Dios, Ellen G. White. Entonces, teniendo eso claro, podemos estar claros en esa parte. Antes del año 1844, todas las denominaciones religiosas estaban unidas. Llámese metodista, bautista, anglicano,
católicos, y así sucesivamente, y los evangélicos que se unieron a partir del año 1900. Todos estaban juntos en eso. Los mileritas, que habían surgido en el año 1820 con Guillermo Miller a la cabeza, constituyéndose después en lo que es el movimiento adventista del séptimo día, que tuvo su inauguración en el 1863 con 3.500 miembros en los Estados Unidos. Ese movimiento tuvo comprensiones específicas, por ejemplo, del libro de Daniel. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. También la profecía de Daniel 7:25, tiempos y medio tiempo. Tuvieron una comprensión, fueron expulsados por esas denominaciones, los bautistas, anglicanos, metodistas y episcopados, todas esas religiones, porque anteriormente, antes del año 1844, todo el mundo estaba junto todo el mundo. Entonces fueron expulsados los mileritas por tener comprensión de esas profecías del libro de Daniel. Bueno, por eso también salimos a partir del año 1863 con verdades distintivas, por ejemplo, como el santuario, la ley de Dios, el sábado, la reforma por salud, el juicio, el estado de los muertos y todas esas cosas. Salimos con esas verdades que por lo menos las otras denominaciones, algunas no creen o no ponen en práctica. Eso estableció así, dando como consecuencia y como resultado, usted va a esas otras denominaciones, va ante los bautistas y tienen verdades parciales. Van de los metodistas, verdades parciales. Van de los anglicanos, tienen verdades parciales. Van de los católicos, hay verdades parciales. Van de los evangélicos, tienen verdades parciales. Esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tiene el plan de redención desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque tiene el don profético de Apocalipsis 19:10. El espíritu de profecía es Cristo. Y mediante Ellen G. White, Dios le plació levantar profeta a mediados del siglo XVIII. Tenemos comprensiones que esas otras denominaciones no tienen ni pueden explicar. Y no es que seamos mejores que ellos, como le explico, sino porque tenemos el don profético. Por ejemplo, usted le pregunta a cualquier denominación religiosa, ¿cuáles son esas dos bestias de Apocalipsis 13? No le van a decir. Por ejemplo, usted le pregunta también el santuario. ¿Qué es el santuario? ¿Qué representa el santuario? No le van a decir. Usted le pregunta esos mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del verso 6, Apocalipsis 14, del verso 6 al 12, ¿qué simbolizan esos mensajes? No le van a decir. Entonces, eso es en ese contexto. Algo importante que quiero tener. Vamos a darle una cita de Ellen G. White que avala que de todos los movimientos religiosos, el movimiento de la iglesia adventista del otoño del 22 de octubre del año 1844 es un movimiento usado por Dios. Vamos a leer Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 398. Conflicto de los Siglos, página 398. Dice, entre todos los movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaño de Satanás que el del otoño del año 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que formaron parte de aquel movimiento han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio que ella era de Dios Santo. Esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día en el Señor, tiene verdades distintivas que ninguna otra denominación tiene. Y no porque seamos mejores, sino porque tenemos el don profético. Es bueno resaltar que de las 7 interpretaciones de las trompetas hasta la número 4, óigame bien, escúcheme bien, hay 7 interpretaciones actualmente en la iglesia adventista de las trompetas. De las 7 hasta la número 4 están todas de acuerdo. Hay cierta variante de las 5, las 6 y la trompeta número 7. La trompeta número 5, número 6 y número 7. Hay diferencia de interpretación porque al quedar esa 3 en el futuro, hay varias formas y posiciones según el expositor de verlo. Eso debemos tenerlo claro con relación a eso. Les decía ahorita que tenemos 28 doctrinas y toda adventista está en armonía con esas 28 doctrinas. Estamos claros en eso. Expreso eso porque los mileritas, al esperar a Jesús,
estaban esperando a Jesús, el 22 de octubre del año de 1844, le dieron el cumplimiento a todos los eventos proféticos en esa fecha, en el año 1844. Con el correr de los años hemos descubierto que no hay más profecía de tiempo a partir del año 1844, mi querido. No hay más profecía de tiempo. ¿Pero en qué sentido no hay más profecía de tiempo? Que es un punto sumamente importante. No hay más profecía de tiempo que podamos decir cuándo empiezan y cuándo terminan. No hay más profecía de tiempo. Antes del año 1844 ya no hay más profecía de tiempo que podamos decir. Por ejemplo, nosotros podemos decir, al decir que no hay más profecía de tiempo a partir del año 1844, en el contexto, por ejemplo, que nosotros sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan. Por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, sabemos cuándo empezaron y cuándo terminaron. También tiempos y medio tiempo, 1260 años de opresión papal, sabemos cuándo empezaron y cuándo terminaron. O sea, no hay más profecía de tiempo que tengamos claro, bien a ciencia cierta, cuándo empiezan y cuándo terminan. Estamos claros hasta ahí, con esa profecía de tiempo. Ahora, con el correr de la historia, hemos visto que hay profecías que ceden al año 1844. Lo que nosotros no podemos decir a esas que ceden a partir del año 1844 es cuándo empiezan y cuándo terminan. Creo que me di a entender. Explico de nuevo. Algo que quiero que lo capten. No hay más profecía de tiempo a partir del año 1844. No hay más. En el contexto que nosotros podamos decir, aquí empezaron, aquí terminaron. Están todas. Los 1260 años, sabemos dónde empezaron. Empezaron en 538 y terminaron en 1798. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Saben cuándo empezaron y cuándo terminaron. Ahora, de ahí en adelante, hay cierta profecía de tiempo que ceden esa fecha, pero que nosotros no podemos decir dónde empiezan y dónde terminan. No lo podemos decir, pero la hay. Le voy a poner algunos ejemplos ahora mismo con relación a eso, que es algo que debemos tener claro en el Señor. Debemos tener claro con relación a eso. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaría a cualquier ministro de cualquier denominación. Apocalipsis 17:12 habla de 10 reyes que por una hora recibirán reino y reinarán juntamente con la bestia. ¿Alguien me podría decir cuándo comenzarán a reinar con relación al tiempo? ¿Cuándo comenzarán a reinar esos 10 reyes? No me van a decir. No van a decir. Por ejemplo, también Apocalipsis 9, yo sé que mi editor lo va a poner ahí, el texto bíblico. Apocalipsis 9:5, habla de 5 meses. Y tú y yo como adventistas sabemos que 5 meses son 150 años. ¿Alguien me puede decir cuándo empezaron esos 150 años? ¿A partir de cuándo comenzaron a correr SAT y cuándo terminarán? No. ¿Me entiendes? También silencio en el cielo, Apocalipsis 8:1, silencio en el cielo casi por media hora. ¿Alguien me podría decir cuándo empieza ese silencio y cuándo termina? No. Aunque nosotros los adventistas tenemos una cita de Elena que hace alusión a cuándo es que se va a dar ese silencio. ¿En qué espacio se va a dar? Eso es en el espacio del séptimo sello. Por cierto, tengo ese tema. Silencio en el cielo, el último sello, el séptimo sello. Silencio en el cielo casi por media hora. Lo tengo en el canal. Lo puedes buscar y suscribirte. Es gratis la suscripción. No te vamos a cobrar con relación a eso. Sí, pero no estamos todavía todos de acuerdo con relación a que ese silencio es así. Pero tenemos esa cita. Especifico y doy esos 3 ejemplos para tener claro eso. Dicho esto, entonces sí podemos entrar al tema de las trompetas. Si leemos Apocalipsis, algo interesante, Apocalipsis 8:7, es donde está la primera trompeta, la que vamos a tocar hoy, Apocalipsis 8:7. Si podemos notar, las primeras 4 trompetas avalan 7 versículos. Las primeras 4 trompetas avalan 7 versículos. O sea, se desarrollan en el espacio de 7 versículos. Las últimas 3, que son la quinta, la sexta y la séptima trompeta, avalan 3 capítulos. Y usted se preguntaría, mi querida, ¿y por qué ese paréntesis tan grande? Que la primera 4, 7 versículos y la primera 3,
3 capítulos. Por eso que este tema cualquiera le sale corriendo. No es fácil el tema. Cualquiera hace así, la trompeta, usted que un pataleo por donde quiera, y cualquiera faltó esa clase. No es fácil el tema. En ese contexto, es un punto que me llamó mucho la atención, dando a resaltar que son las más importantes. Las últimas 3 están en el futuro y se conocen como los 3 ayes. El ángel dice, ay, ay, ay. Y los ángeles son figuras celestiales. Y los únicos que yo oigo que dicen, ay, 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 son los mexicanos. ¿Por qué ese ángel dice, ay, ay, ay? Vamos a leer ese versículo, me llama mucho la atención. La primera 7 versículos. Las últimas 3 capítulos. Sumamente interesante. Vamos a leer Apocalipsis para que ustedes vean Apocalipsis 8, el verso 13. Dice, y miré y oí, algo muy importante. Oigan, miren ese pasaje. Ustedes recuerdan que Juan, llegaba un momento que Juan oía, pero no veía, y cuando veía, no oía. En relación a esto, este ángel es sumamente importante, que dice, miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, Juan, en un momento determinado, ahí mira y oye a la vez. Miré y oí. O sea, complementando. Dice, ay, 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 de esos 3 toques de trompeta. Estos versículos notamos que hay que prestarle mucha atención a esos últimos toques, dando a entender que por qué se establece así. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Los turcos, el Imperio Otomano, esos 2 predicadores, Josiah Esli y Carlos Fish, en el 1839, ellos tenían 2 años atrás diciendo que si el Imperio Otomano caía en el 1839, desde ahí en adelante comenzaban a correr los 150 años. Ellos tenían esa interpretación. Justamente el Imperio Otomano, en esa ocasión cayó, pero fue coincidencialmente que cayera, no era directamente que era un evento profético, se dio. Eso protegió las trompetas, y con relación a eso no se habló más de la trompeta en un espacio tan grande. Eso protegió la trompeta. Nadie se motivaba a estudiar la trompeta a fondo. También en la trompeta tenemos que tener en cuenta que el 3 y el 4 es una constante. El 3 representa totalidad, algo completo. El 3 representa énfasis. Cuando los ángeles glorifican a Dios, dicen santo, santo, santo. Usted notará también eso, énfasis. También el mensaje de los 3 ángeles. También en un momento determinado los 3 ayes. También cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo repitió 3 veces. Pedro, ¿me ama? O sea, énfasis, énfasis, énfasis. Debemos estar claros en ese entonces. Las últimas 3 trompetas miran al futuro y no podemos decir a ciencia cierta por dónde viene o cuál evento activará que esas trompetas comiencen a sonar una tras otra. Elena tiene una cita que sonarán una tras otra en un momento determinado. Ya tenemos 4 en el Señor. Vamos a ver eso. ¿Qué activará esas últimas 3 trompetas que el ángel dice, ay, 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 de los habitantes de la tierra? ¿Será un colapso financiero? ¿Será una acción política? Llámese una guerra, un asunto así. ¿O ocurrirá un evento climático? ¿Será? ¿Qué podrá pasar? Como dice un libro por ahí muy interesante. ¿Será? Sabemos que algo va a ocurrir en el futuro, y es ahí donde empiezan a variar las interpretaciones. Hago paréntesis aquí. Hay muchos predicadores que al predicar la trompeta usan el secularismo, y hay otros que usan el espiritismo. Yo me relaciono más con el espiritismo porque hay una cita de Elena poderosa que habla del espiritismo, y eso es sumamente interesante y lo voy a dar más a continuación, pero con la secuencia de las otras trompetas. Las trompetas nos van a contar la historia de sufrimiento del pueblo de Dios y las veces que como cristianos fuimos
afligido por Satanás y su sangre. La trompeta no van a ser es eso con relación ahí. Y hemos del Señor, muchas veces esas aflicciones, el Señor oye nuestras oraciones, aunque no siempre nos contesta como nosotros queremos. Muchas veces nos dice sí, otras veces nos dice no, y otras veces nos dice que espera. Esas son las tres maneras que el Señor tiene de contestar nuestras oraciones. Aunque en medio del crisol y de la brasa ardiente, Él siempre está atento a nuestras oraciones. Miren, nuestro amado Dios está siempre atento a las oraciones de su pueblo. Por eso, en la primera trompeta, en la segunda trompeta, en la tercera trompeta y en la cuarta trompeta, son pura tragedia y aflicciones que ha acumulado nuestras peticiones de oración ante el trono de Dios. Y con el correr de la historia del planeta Tierra, Dios va a vengar esas aflicciones que ha pasado su pueblo. Y también aquellos que se la provocaron tendrán que pagar también al Señor esas aflicciones, el por qué la provocaron. El ángel avienta la brasa a la tierra, porque la aflicción es provocada de la tierra, porque aquí es que está Satanás y sus ángeles complicándonos la vida a los cristianos. Tendremos solamente paz cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. Pero mientras tanto va a haber aflicciones, dificultades y mucha tragedia el pueblo de Dios con el correr de la historia. Vamos entonces, recordemos que las trompetas tienen que ver también con adoración y oración. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis, el capítulo 8, el verso 7, que ahí es que habla de la primera trompeta. Vamos a entrar en materia con relación a la primera trompeta. Apocalipsis 8, 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, 1, fuego, 2, mezclado con sangre, 3, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Vieron ese énfasis de 3 ahí? Hace énfasis nuevamente. Y la tercera parte de la hierba verde también. Es sumamente interesante. Algo ocurrió con relación al primer periodo de la iglesia. El Señor Jesús se va en el año 31 de nuestra era. Jesús asciende al cielo a interceder al lugar santo en el año 31 de nuestra era. A partir de ese momento empieza a ocurrir una serie de eventos que Dios registra y cuyo resultado fue que la muerte de la tercera parte de los árboles y de la hierba verde. Ahora hacemos la pregunta: ¿qué representan los árboles en la Biblia? ¿Qué representan los árboles en la Biblia? Es claro en el Señor que los árboles representan personas. Preguntamos también: ¿quién provocó esa aflicción? La tercera parte. Satanás se llevó ¿qué? La tercera parte. Hay mucha gente que confunde, por cierto. La tercera parte, creen que, pues, por así dar un ejemplo, creen que de 100, la tercera parte son 75. No es así. La tercera parte de 100 son 33 puntos y algo. La tercera parte. Si Satanás se hubiese llevado el 75% de los ángeles para el planeta Tierra, mire, usted, no quiero usted saber, solamente con un tercio, o sea, con la tercera parte, ha hecho eso. Imagínense que no, eso es imposible. Para lo que algunas veces, porque me he encontrado con personas que en un momento determinado me he costado aclarar eso, con relación a eso. Entonces vamos a ver en qué parte de la Biblia registra donde hubo granizo con fuego mezclado, porque tenemos que ir directamente a fondo. Vamos a buscar Éxodo, el capítulo 9, el verso 23 y 24. Éxodo, capítulo 9, verso 23 y 24. Dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo y fuego. Dice: descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Santo. Ahí encontramos directamente cuando empieza a tocar la primera trompeta, directamente con ciertos eventos.
El Apocalipsis 8:7 habla de granizo mezclado con fuego. Y en la Biblia donde encontramos que hubo granizo mezclado con fuego fue en la plaga de Egipto. Hubo granizo mezclado con fuego. Eso es un dato sumamente importante, porque el pueblo de Dios estaba esclavo. Dios quería que su pueblo le adorase, pero al estar esclavo en la tierra de Egipto, adorando, y Dios quería que lo adoraran verdaderamente, porque ahí habían una serie de, un sistema de adoración, se había corrompido el sistema de adoración al Dios verdadero, como se debía adorar. Por eso Moisés quería que el pueblo saliera de Egipto, y el pueblo de Dios había estado adorando en una forma incorrecta. Había escribas, fariseos, saduceos que habían transformado la forma de adoración y corrompido el sistema religioso. En Egipto, cuando estaban ahí, imagínense, adorando dioses raros y un sinnúmero de cosas, habían corrompido la forma de adoración. Pero viene Jesús y nos da una nueva forma de adorar, y surge el grupo de cristianos que tiene cómo adorar a Dios, cómo Dios, Jesús, bajo las indicaciones, da instrucciones de cómo se comienza la verdadera oración. Porque en Egipto estaba todo el mundo ahí corrompido, y comienzan a predicar con poder. Entonces se levanta un grupo de personas que persiguen a los cristianos. Cuando Jesús constituyó su discípulo, en un momento determinado, una vez Satanás abrió bandera. Y usted sabe mediante quiénes abrió bandera, quiénes fueron esas personas. Fueron judíos. Hubieron judíos entre ellos, no todos, que rechazaron directamente, abiertamente, las enseñanzas de Jesús, como hicieron también una vez los egipcios, que persiguieron. Estoy hablando directamente de esos judíos que en un momento determinado rechazaron abiertamente a Dios. El pueblo judío no aceptó la luz que Jesús le había dado mediante su discípulo. Rechazaron, persiguieron al pueblo de Dios. Por eso encontramos un Pablo que en un momento determinado pedía carta para perseguir a los cristianos. Miren, en esa trompeta, en la primera trompeta, fue el espacio de persecución más terrible que pudo tener el pueblo de Dios. Tanto en esa plaga que cayeron en Egipto, la primera trompeta abarca la plaga de Egipto y abarca también en el Señor la destrucción de Jerusalén. Podemos encontrar un apóstol Pablo, por ejemplo, Hechos 9, el verso 2, Hechos 9. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Y le pidió carta a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre, hombres o mujeres, en este camino, lo trajera preso a Jerusalén. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo le encantaba en un momento determinado decir: miren, esta fue la ropa de Esteban. Mírenla aquí, la ropa de Esteban. Esta es la ropa de Esteban, para presionar de una manera de que los cristianos, un momento determinado, rechazaran la fe de Cristo, hasta un momento determinado que se tuvo que encontrar con Jesús, y Jesús lo tumba del caballo y él contesta: ¿y quién es? Yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. ¡Santo! Dura cosa te es hacer goce contra el aguijón. Hasta que Pablo no tuvo un encuentro con Jesús, en un momento determinado, no dejó de perseguir al pueblo de Dios, llámese los cristianos. Eso aconteció, mi querido, durante la primera trompeta. La persecución que tanto de los judíos como de los emperadores hicieron tregua al pueblo de Dios, pero aún así la iglesia salió venciendo y para vencer. Es sumamente importante. Vamos a darle una cita para que ustedes vean que avala directamente cómo los cristianos se mantuvieron firmes en medio de los avasallantes que hacían estrago al pueblo de Dios. La iglesia sale venciendo y para vencer. Vamos a leerle Palabra de Vida del Gran Maestro. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 122. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 122. Elena escribió: el fariseo, recuerden que Pablo era fariseo, ¿verdad? El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en su alma. Estaba revestido de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por las agudas y bien dirigido dardo de Dios arrojado por
por manos angélicas, mi querido. Cuando tú rechazas tanto la palabra de Dios, cuando tú rechazas tanto estos mensajes, te vas revitiendo y cada día más te va alejando de Dios. Dios nunca se aleja de sus criaturas, pero tú te vas retirando, y al irte retirando mediante rechazo, directamente tiende a aborrecer lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía, que son dos cosas distintas. Miren qué coraza establecían los fariseos. También testimonio para los ministros, página 458, testimonio para los ministros, página 458, dice: el mundo, oigan esta que cita más impactante, el mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de su santo. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la luz de la verdad evangélica. Y a medida que el mensaje de la verdad, que ha de llamar a los hombres de la tiniebla a la luz maravillosa, maravillosa de Dios, sea dado por la iglesia, la vida de sus miembros santificado por el poder de la verdad. O sea, cuando usted predica, mi querido, cuando usted predica estos mensajes, por eso el primer siglo fue una era directamente terrible. Los discípulos directamente, Dios comisionó 12, después 70, después 120 y un momento determinado, y ese evangelio se llegó a todo el mundo en esa generación. Ahorita le voy a dar una cita sumamente poderosa. Pablo, imagínense, del año 31 de nuestra era hasta el año 70, directamente los judíos persiguieron, fue fuerte que dieron al pueblo de Dios, en el Señor. Le dieron fuerte, los discípulos y los seguidores de Cristo en un momento determinado estaban hastiados de tanta persecución durante el primer siglo, y durante también 2 siglos más también tuvieron, que le voy a dar una cita ahora, que más o menos del 310 al 313, o sea, abarcaron las persecuciones, abarcaron el primer siglo. Porque después de la muerte de Jesús, todavía los judíos que no aceptaron, rechazaron, al rechazar abiertamente, siguieron persiguiendo a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Y mientras más perseguían a la iglesia más crecía. ¡Santo! Porque Dios dirige su iglesia. Eso es así, mi querido. En ese contexto se manejó todo eso. También tenemos, son como, ¿qué representan los árboles? Vamos a ver algo sumamente importante. ¿Qué representan los árboles? El pueblo de Dios huyó, salió corriendo de esa nación de Europa en ese tiempo, de esas persecuciones tan terribles que había. La tercera parte de la hierba verde, fue directamente, la tercera parte de la hierba verde pereció. Los árboles también, en la Biblia, los árboles se le denomina persona. Por eso es que ustedes ven que al analizar el capítulo 8, el verso 7, que habla directamente de la hierba y así sucesivamente, hace alusión a eso. Ahora, ¿qué representan los árboles y la hierba verde? Los árboles representan personas. La hierba verde representan a aquellas personas que son nuevas en la fe. Representan eso. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Los árboles representan a las personas que son como Jesús. No hay un pasaje bíblico, yo sé que mi director lo va a poner ahí. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Jesús dijo, si estos hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? También el Salmo 1, el verso 3. Salmo 1, el verso 3 dice, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El verso 2, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos. Dios conoce la senda de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Termina el verso 2 diciendo, los árboles representan personas, y la hierba verde, como dije, representa a la persona nueva en la fe. Eso es ahí. También Jerusalén fue destruida en el año 70 hubo también peste y un sinnúmero de cosas. Fue destruida por los romanos, destruyeron a Jerusalén y vinieron parte sobre Jerusalén, y eso fue una oportunidad
para que los verdaderos hijos de Dios pudieran salir. Recuerdan, en un momento determinado, el Señor sus verdaderos seguidores, a los que estaban atentos a las profecías, mi querido, por eso es sumamente importante estudiar las profecías, para tener la constancia de por dónde vienen los asuntos. Nosotros en este canal, por cierto, suscríbete a nuestro canal, eventos finales. Aquí hay un compromiso de hombres y mujeres con nuestro Dios, de predicar la verdad, solo la verdad, en el contexto de la verdad presente, sin rodeo. Aquí no le pasamos un paño tibio a nadie. Nuestro compromiso es directamente con nuestro Dios. ¿Recuerdan Mateo 24:15? ¿Qué dice Mateo 24:15? Por tanto, cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, en pocas palabras, el que lee entienda, la abominación desoladora. ¿En qué consistió la abominación desoladora? Tengo un tema en el canal que habla de las dos abominaciones, por cierto. Las dos abominaciones. ¿En qué consistió la abominación asoladora del pasado y en qué consistirá la abominación asoladora del futuro? La abominación asoladora del pasado consistió en que los soldados romanos clavaron sus estandartes en Tierra Santa y adoraron su dios Sol, su dios Mindra. Adoraron al dios Sol. Como adoraron el dios Sol en ese entonces, recuerda también, lo voy a una cita ahí de los ancianos que estaban adorando de espalda al templo. Entonces la abominación asoladora del futuro será una ley dominical. Ya no adorarán al sol, pero sí adorarán en el día del sol. Y todas las iglesias se unirán, casi todas las iglesias se unirán. La única que no va a aceptar eso es la iglesia del 23 de septiembre. Se unirán para adorar con la iglesia católica un falso día de adoración. Eso es así. En ese contexto, en el Señor. Pero tenemos que tener claro ahí que en Jerusalén, la caída de Jerusalén fue algo terrible, mi querido, lo que pasó ahí. Con el método de persecución que se estableció tanto en el primer siglo como hasta el año 310, que fue donde culminó un poquito la persecución, cuando ya Constantino, eso lo vamos a ver en la segunda trompeta, cuando ya Constantino, un momento determinado, coartó un poco la persecución y favoreció a la iglesia romana. Del año 303 al 313, eso lo podemos encontrar en un pasaje bíblico de esos 10 años en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna habla de esos 10 años. Son 10 días que dice, pero sabemos que la conversión día por año es una realidad. Vamos a leerlo. Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esos 10 días, la iglesia de Esmirna, ocurrieron el 303 hasta el 313. El emperador Diocleciano dio fuerte a la iglesia. Por eso es que la primera trompeta abarca el año 100 y la persecución de esos 213 años después del año 100, al terminar en el 313, cuando Constantino favorece a la iglesia cristiana, en un momento favorece a la iglesia romana y cuarta la persecución, que es ahí es donde empieza la segunda trompeta, que lo tendremos próximamente. Entonces, ese periodo de ese tiempo que acabé de decir, el primer siglo, hasta también 213 años más para allá, hasta el 313, todas las interpretaciones de la trompeta están de acuerdo, todas de las 7 están de acuerdo que la primera trompeta tocó en ese espacio-tiempo. El siglo 100 abarcó directamente la era apostólica y conjuntamente también la persecución. Por eso ustedes notan que en un momento determinado la primera iglesia, como lo establecí en el primer sello, la iglesia de Éfeso sale venciendo y para vencer. Luego en el segundo sello normalmente viene la persecución de los emperadores, caballos rojos, sangre, y los emperadores siguieron al cristiano, pero mientras más perseguían a los cristianos, más crecía la iglesia. Eso abarca la primera trompeta en el Señor. La primera trompeta abarca ese periodo de tiempo. La iglesia en ese espacio. Entonces, vamos a darle dos citas de Elena más. Ya estoy en el pensamiento final para que tengamos una secuencia de lo que fue que aconteció. Vamos, dos citas. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, la página 474. Hechos de los Apóstoles, la página 474, dice así:
Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes se había visto. Habían visto los mortales. El evangelio fue llevado a toda la nación en una sola generación. ¡Santo! Tremendo. Oigan, en una sola generación, en pocas palabras, a toda la nación, en una sola generación fue llevado el evangelio. Fue llevado el evangelio en el Señor. Hay un apodo que yo sé que cualquier pastor estaría de acuerdo que su filigresia en un momento determinado se le dé ese apodo. Yo tengo un apodo ahí especial que quisiera que los ministros de mi iglesia adventista en un momento determinado lo pusieran en práctica a su filigresia, que ellos quieren que se le llame así. Vamos a ver cuál es ese apodo. Ese apodo lo encontramos en Hechos, el capítulo 17, el verso 6. Hechos capítulo 17, el verso 6 dice: esto que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¡Santo! Un ministro se complace de cualquier denominación que por lo menos le llamen a su filigresia. Eso que trastornan el mundo han venido acá. O somos misioneros o no somos nada, mi querido. A mí me gustaría que esa campaña que se dan, nosotros trastornemos el mundo, tal y como lo hicieron los apóstoles en eso. Oigan qué apellido le daban. Ahí vienen los que trastornan el mundo. Nosotros, tú y yo, estamos llamados en un momento determinado a trastornar el mundo mediante la palabra de Dios. En esa generación, es los discípulos y los filigreses que seguían directamente, abiertamente a Cristo. Y muchos judíos, muchos dirigentes judíos se volvieron. Yo creo que Hechos 6, 7 dice que muchos altos dirigentes judíos se volvieron a la fe cristiana porque verdaderamente reconocieron que fue Dios. Pero fue fuerte durante esos 313 años. Por eso esa trompeta tocó con esa aflicción del pueblo de Dios. Tremendo. Vamos a leer el conflicto de los siglos. Ya estoy en el pensamiento final. Conflicto de los siglos, la página 43. Conflicto de los siglos, la página 43. Dice: no hay duda que los cristianos. Oigan esta cita. Oigan esta cita. Aclare los ojos. Si se está durmiendo, échese un chin de agua. O es una palmadita. No deje que el diablo le arrebate su corona. Agarre esta cita. Conflicto de los siglos, página 43. Dice: no hay duda que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable, su fe inquebrantable, constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en números, escasos en bienes, sin posición ni título honorífico, no eran PhD ni nada por el estilo, personas sencillas, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fuesen, conocidos su carácter y su doctrina. Por eso lo odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuran librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de este constituía un reproche continuo para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, su verdadero discípulo, si hay verdadero discípulo, que porque hay discípulos falsos, pero no te toca a ti a mí decir quién es discípulo falso y quién no. El trigo y la cizaña se crezcan juntos. Su verdadero discípulo han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¡Santo! ¡Qué trozo de cita! Por eso tuve, mi querido, de que esa aflicción, en esa primera trompeta, lo que se vivió fue directamente persecución, dolor, sufrimiento para el pueblo de Dios. Es la primera trompeta, avala el siglo 100 hasta el año 313, donde Constantino coartó y favoreció a la iglesia romana. En la segunda trompeta veremos directamente eso más a fondo. ¿Recuerdan qué decían los líderes religiosos del tiempo de Jesús? Por cierto, el imperio romano, bajo el imperio romano, fue quebrantado el príncipe del pacto. Si ustedes buscan a Daniel 11, el verso 22, dice
que se quebrantó el príncipe del pacto bajo el imperio romano. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían los principales líderes religiosos en esa ocasión? Es mejor que un hombre perezca y que no perezca una nación, que un hombre muere y que no perezca una nación. Sucedió todo lo contrario, porque Jesús fue quebrantado, toda una nación se perdió. Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, el cercamiento de Jerusalén, se comían carne humana. Las madres decían: hoy cocinaremos tu hijo, mañana el mío, y así sucesivamente. Fueron cercados. ¿Por qué? Porque rechazaron abiertamente a Dios. La trompeta, la primera trompeta, es un análisis de dolor del pueblo de Dios. Pero Dios protege su iglesia y salió venciendo y para vencer. Y mientras más la perseguían, más crecía la iglesia. Esa es la historia de la primera trompeta. En el próximo tema tendremos la segunda trompeta. Así como estamos, te invito en el Señor a tener una palabra de oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por esa grande verdad de mi Dios. Mira a tu pueblo, la aflicción que pasó, pero tú le diste directamente la victoria. Tu iglesia salió venciendo y para vencer, porque tú diriges tu iglesia. Ayúdame, mi Dios, a entender eso. Y al estudiar esta serie de la trompeta, permite que tu Santo Espíritu nos dé espíritu entendido para darle a explicar y que las demás personas entiendan. Entonces, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Próximo tema, segunda trompeta. Bendiciones.